Si dices depende en, un nativo se da cuenta al instante, ¿eh? Y si dices estoy excitado, pues, eso puede ser un momento muy raro. Hoy vamos directo a los errores más grandes que cometen los angloparlantes y cómo decirlo bien. Vas a aprender frases claras para conversaciones reales, en viajes, en clase y en el trabajo. Todo a nivel A2, sin cosas complicadas. O sea, soluciones simples que puedes usar hoy mismo. Hola, ¿qué tal? Y si quieres practicar, la lección completa está en Vocably. Vale, vamos al grano. El primer error es traducir todo palabra por palabra. Sí, exacto. En inglés dices make a decisión, y muchos dicen hacer una decisión. Pero en español decimos tomar una decisión, como si agarras la decisión con la mano, ¿no? Tal cual. Otro clásico, depende en el clima. No, es depende del clima, con de, siempre. Es una estructura fija, depende de y cosa. Y aquí va uno que causa risas y a veces vergüenza, estoy excitado. En español, esa palabra suena muy íntima. Para I'm excited mejor di estoy emocionado o me hace ilusión. Y siguiendo con las traducciones literales, muchos dicen hace sentido. Pero en español natural decimos tiene sentido. Parece pequeño, pero suena mucho más nativo. Antes de seguir, hagamos un mini roleplay para practicar, ¿vale? Yo soy tu amiga, estamos decidiendo un plan para el sábado. Fíjate en las frases correctas. Venga, voy. Amiga, o sea, María, yo quiero ir a la playa, pero depende del clima. Si llueve, pues no tiene sentido ir tan lejos. Claro, Carlos. Entonces, tomamos una decisión el viernes por la tarde, ¿te parece? Si hay sol, vamos, si no, vemos una peli y comemos algo. Perfecto, me hace ilusión el plan. Y oye, llevo agua y fruta, que siempre van bien. Así vamos tranquilos. ¿Ves? En ese diálogo usamos depende de tiene sentido, tomar una decisión, y me hace ilusión. Son pequeñas piezas, pero cambian totalmente tu español. Otro error muy común es con tener. En español usamos tener para sensaciones, tengo hambre, tengo sed, tengo miedo, tengo calor. No decimos estoy hambre ni estoy calor, suena raro o da otro significado. Sí, cuidado con estoy caliente. En muchos países suena, bueno, muy íntimo como sexy. Si tienes calor por el clima, dices tengo calor. Es simple y te evita un mal momento. Te cuento una historia rápida. En un intercambio, un chico dijo estoy excitado por el concierto. Todos se rieron, pobrecito. Aprendió en un segundo que lo natural es estoy emocionado por el concierto. Y también pasa con las compras. Una alumna mía dijo en vacaciones, hoy quiero hacer la compra cuando quería ir de tiendas de ropa. La gente pensó en el súper. Hacer la compra es comprar comida, ir de compras es comprar ropa u otras cosas. Buenísimo ese matiz. Otro detalle con preposiciones, muchos dicen depende en, ya lo vimos, y también buscar por. En español decimos buscar sin preposición, busco mis llaves, no busco por mis llaves. Falsos amigos también. Asistir no es ayudar, es ir a un evento o asistir a una reunión. Para ayudar decimos ayudar. Y support no es soportar, es apoyar. Soportar es tolerar algo que no te gusta. Otro mini diálogo para fijarlo. Yo hago de jefe, tú de compañera, ¿vale? Vamos cortito y útil. Dale. Jefe, mañana no puedo asistir a la reunión de las 10. ¿Me ayudas con el informe hoy? Así todo tiene sentido y sale bien. Claro, te ayudo ahora y luego te envío notas de la reunión. No te preocupes, lo sacamos juntos. Cuenta con mi apoyo. Perfecto. ¿Ves? Asistir a la reunión, ayudar y apoyo. Nada de soportar aquí porque no hablamos de tolerar dolor, hablamos de ayudar. Hagamos una pausa rápida para repasar, ¿sí?
Pregunta express, como decimos correctamente, it makes sense. ¿Hace sentido o tiene sentido? Tic-tac, respuesta, tiene sentido. Y otra, depende en, o depende de. Es depende de siempre. Si lo dijiste bien, bien ahí. Seguimos. Un punto importante es ser y estar. A ver, si dices soy aburrido, dices que tu personalidad es aburrida. Si dices estoy aburrido, hablas del estado, de hoy. Con adjetivos, cambia mucho. Exacto. Y pasa con listo. Soy listo es soy inteligente, estoy listo es estoy preparado. O sea, con ser, hablas de algo más fijo, con estar de algo temporal. También muy y mucho. Dices estoy muy cansado y trabajo mucho. Muy va con adjetivos, mucho con verbos o con sustantivos, mucho trabajo. Si cambias, suena raro, pero se corrige fácil. Y para nivel A2, una recomendación práctica, escucha frases completas y repítelas. No intentes construir todo desde el inglés. Aprende bloques como tiene sentido, tomar una decisión, me hace ilusión, depende de. Sobre cultura y vocabulario, hay gente que mezcla inglés y español, y bueno, la lengua cambia, ¿no? Pero si quieres sonar natural, evita traducciones literales raras. Mejor usa las formas que escuchas de nativos en la calle. Voy con otra historia corta de viaje. Una amiga dijo depende en el taxi, y el conductor se quedó con cara de ¿qué? Cambió a depende del tráfico y todo fluyó. A veces es solo una preposición, pero cambia todo. Y hay frases que suenan mejor en español. Para I can't what, no digas siempre no puedo esperar. Está bien, pero más natural es tengo muchas ganas. Es una pequeña joya para sonar local. Otra mini práctica, ¿te parece? Imagina que llegas a un bar y hace calor. Dilo bien sin sustos, y pide algo con una frase natural. Vale, hola, ¿me pones una botella de agua fría, por favor? Tengo mucho calor y la verdad, necesito algo fresco. Si tienes limón, mejor. Perfecto. Nada de estoy caliente. Y lo de me pones, suena muy común en España, en otros países puedes decir, me das, o quisiera. Simple y claro. Otra cosita rápida, otro. Decimos otro café, no otro un café. El un sobra. Es un detalle pequeño, pero ayuda mucho a sonar natural. Y los números con edad, en español usamos tener. Dices tengo 25 años, no soy 25. Es una estructura fija como tengo hambre y tengo sueño. Hablemos un segundo de preguntas. Muchos dicen preguntar para alguien. En español decimos preguntar por alguien o preguntar a alguien. Por ejemplo, pregunto por Marta o pregunto a Marta. Y con tiempo, cuidado con traducciones tipo en la mañana. En muchos países decimos por la mañana. No es grave, pero por la mañana, suena más natural en gran parte del mundo hispano. Resumen práctico de errores y correcciones, así en modo lista mental. Tomar una decisión, depende de, tiene sentido, estoy emocionado, tengo calor, asistir a, apoyar a alguien, muy vs mucho, ser vs estar con cuidado. Si recuerdas esos, ya mejoras muchísimo. Y oye, no te frustres. Todos cometemos errores, yo también cuando estudio otros idiomas. Lo importante es reír un poco, corregir y seguir hablando. Último roleplay, cortito, en la oficina. Tú eres nueva en el equipo y quieres confirmar el plan. Vas con frases naturales y sin traducciones raras. Buenos días, Carlos. Entonces, ¿tomamos una decisión hoy sobre el proyecto? Si el cliente responde, seguimos, si no, cambiamos el plan. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Depende de su correo, pero la idea tiene sentido. Estoy listo para presentar cuando quieras. Listo, quedó claro. Eso suena natural y sencillo. Justo lo que queremos en nivel A2, ¿sabes? Pregunta para ti que estás escuchando,
¿Cuál de estos errores te pasa más? ¿Has dicho alguna vez depende en, hace sentido, estoy excitado? Cuéntanos tu frase y cómo la corriges ahora. Y como dijimos antes, si quieres practicar más la lección completa con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios, está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Es un buen apoyo para fijar estas frases en tu memoria. Pues nada, gracias por estar aquí. Practica estas estructuras en voz alta, poquito cada día. Y nos oímos muy pronto, con más español útil y natural.